desde tu mirada, primero como psicólogo, ¿cuál fue tu análisis, tu reflexión de lo que se está viviendo desde la mirada de docentes, desde la mirada de estudiantes con este encierro? A ver, en la primera reflexión tenemos que colocarnos contextualmente. Ujú, ujú. No había otra medida que tomar frente a una catástrofe natural de esa naturaleza, Ujú. considerando dos elementos fundamentales, ¿no? Nunca habíamos tenido una experiencia de este tipo de pandemia. Era la primera vez que, incluso en nuestra experiencia, ya como sujetos de nuestras generaciones, no hemos vivido eso. Hemos vivido epidemias, Ujú. pero no pandemia. ¿Sí? Y obviamente es una condición estrictamente muy local, ¿sí? Con cierto tipo de medidas que de alguna forma te altera la vida cotidiana, pero no en la medida que lo hizo la pandemia. Y yo hablo de catástrofe natural que no se mira, ¿sí? Porque es referencial. O sea, uno mira que hay realmente la enfermedad cuando mira a los muertos. Yo creo que ahí, cuando ocurre eso, eh, empezamos realmente nosotros a vivir el significado de esta pandemia. Eh, y el encierro de nosotros como ciudadanos era obviamente la única medida sanitaria que podía tomarse. En nuestras familias se han ido constituyendo particularmente una lógica social de poco encuentro, ¿sí? En los últimos 40 años, y obviamente con todo lo ocurrido con el neoliberalismo, el feriado bancario, que es, digamos, el tope de la crisis neoliberal que empieza luego del retorno a la democracia, el efecto que tuvo eso en nuestras familias fue de desarticulación. Y obviamente a partir de finales de la década de los 80, hasta finales de la década de los años 90, con la crisis del feriado bancario, hay un proceso de feminización del trabajo, ¿sí? Una feminización de la economía. ¿Y por qué hago esa referencia? Porque ahí es donde se reconstituyen las familias. Entonces, nuestras familias, de alguna manera, estaban sostenidas en la presencia de la madre en casa. Hay un declive de la familia extendida, que era muy propia de nuestras generaciones. Entonces teníamos ahí a los abuelos, los tíos, los primos a veces viviendo con nosotros. Entonces era una familia contenedora, o sea, podía contenernos. A pesar de la situación de precarización económica o laboral que todos podíamos vivir, esa condición misma de la familia nos podía contener. ¿Por qué hago este antecedente? Porque las familias actuales son familias nucleares, ya no en la lógica de la familia extendida ni ampliada. Entonces, papá, mamá, hijos, ¿sí? Con un tejido que probablemente tenemos nuestros hermanos, nuestros primos, pero ya no es la familia esa como operaba en las épocas anteriores. Entonces, la familia nuclear es, nosotros llamamos en psicología, es más simbiótica, o sea, está más unida, ¿sí? Pero esa condición de simbiosis, ¿sí?, no le permite manejar los conflictos. Entonces, es una familia sumamente conflictiva, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando venimos al encierro, esta familia que se modificó, que es una familia simbiótica, ¿sí?, le fue obligada a convivir. Yo ahí te hago un paréntesis, Jaime. En, en esta apreciación de familia simbiótica, ¿no es cierto? Mucho más unida. A la vez, pues es una familia desconectada o aislada en su propio mundo, porque con la tecnología, ¿no es cierto? Las nuevas generaciones lo que hacen es aislarse, incluso dentro de la interrelación
que tienes en tu mismo núcleo familiar. Sí, ese es un factor, pero no es el determinante. Claro. Lo que determina la relación familiar es que ya no es son familias que no tienen proyectos de familia, son proyectos individuales. Entonces cada cual establece sus trayectorias, sus redes, y la casa se vuelve una especie de dormitorio, o sea, donde la gente llega después de toda la actividad que tiene durante el día y algo saluda, buenas noches, hola, o en las más conservadoras familias la bendición, pero no hay pues claro, uno se desconoce lo que el otro hace. Es después de que esté el conflicto, si es que han tomado malas decisiones los hijos, y cuando se producen los conflictos, ahí te das cuenta que algo ocurre. Mientras tanto, la cuestión de tu lógica, ¿no es cierto?, cotidiana, es que cada cual asume sus tareas y llegas a la casa a dormir. Algo conversas el fin de semana, aunque ni en el fin de semana te conectas, ¿sí? Entonces, ya no compartes el desayuno, no compartes el almuerzo, no compartes la merienda. Entonces, finalmente, ahí viene el otro factor, ¿no es cierto?, que es el tema de la tecnología y las redes de socialización. Porque esas suplantan el tejido social real, porque está en el plano de la representación nomás. Pues. Entonces, mucha gente dice, yo tengo un montón de amigos, en la práctica está solo. ¿Sí? Por eso esa necesidad imperiosa de siempre estar conectados, porque ahí tienen la sensación de que realmente tienen amigos, porque no están en el plano lo real. ¿Sí? Entonces eso le obliga ya en el real a convivir a la familia en el encierro, y eso generó unos inconvenientes bien tenaces. Primero, porque el tema del tiempo, ¿sí? Cambió el tiempo social al interior de la casa. Nosotros pasamos casi los 3/4 de nuestra vida en el trabajo, y en el día los 3/4 del día pasamos en el trabajo, es decir, pasamos más tiempo en el trabajo que en la familia, ¿sí? Porque esa es la lógica del neoliberalismo, pues la lógica del capital, ¿sí?, es que los sujetos cada vez estén más solos, ¿sí?, más solitarios, con menos tejido, porque eso le permite entrar en la lógica del consumo. Por eso, si ustedes observan, antes de la pandemia, los niveles de consumo, ¿no es cierto?, de sustancias, trago, otras sustancias, ha crecido en los jóvenes. Y obviamente eso hace que se fracturen nuestras relaciones. Por eso nuestras relaciones son de temporalidades cortas, ¿sí? Los noviazgos son 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, máximo 3 o 4. Cuando pasa más de ese tiempo, la gente entra en angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con la cuestión de la permanencia. Ahora imagínate, ya cuando nosotros entramos al confinamiento, ¿no es cierto?, hay una alteración de la temporalidad, una alteración de las relaciones, porque si estaban antes en el plano de la representación, ahora en el confinamiento se eleva el tiempo de conexión y el espacio social cambia, se modifica. Entonces, nosotros observábamos como fenómeno que el espacio social de los jóvenes, ¿sí?, sean adolescentes o jóvenes adultos, ¿sí?, era la madrugada. Ya llegaba la noche, ¿sí?, y se clausuraba la habitación. La habitación se clausura, ¿sí?, se pone cerrojo, se cierra, porque ya es el espacio de socialidad, ¿sí? Entonces, comenzaron a tener alteraciones del sueño, obvio, 2, 3 de la mañana en las risas, la chacota, las peleas entre los novios, ¿sí? Comenzó a alterarse un montón de cosas, ¿sí? Aparece la cuestión del otro plano, la representación de la sexualidad, ¿sí? Empiezan a vivir la sexualidad a partir de la representación, mandarse fotografías, ¿sí?, de partes del cuerpo, ahí hay una fragmentación del cuerpo como representación. Hay un argentino que comenzó a hablar de la cibersexualidad, que me pareció interesante como noción, ¿no? Pero se refería justamente a estos fenómenos, porque como ya no hay el espacio social, no hay la cuestión de la intimidad, ¿sí?, ya no puedes vivir en el real, ¿sí?, la presencia de la corporalidad del otro.
Entonces empiezas a vivir ya una alteración de la corporalidad y la colocas en el plano de la virtualidad. Entonces es otro de los elementos. Primero, ¿no es cierto?, para un poco recapitular. Se modifica y te exige, ¿sí?, una relación real como familia, ¿sí?, de una familia que estaba prácticamente fragmentada por la misma lógica del capitalismo neoliberal, y que de alguna manera el estado de bienestar intenta medio como que remodificar esos 10 años que se cuestionan, ¿no?, del estado de bienestar, de la revolución ciudadana, ¿sí?, que puede cuestionarse en muchas cosas, pero a la gente le dio estabilidad, y esa estabilidad le permitió a las familias medio reorganizarse. Entonces tenemos este primer elemento. Entonces, nos confinan y nos obligan a relacionarnos, ¿sí? Entonces los hijos ya no saben qué hacerse para poder salir. La mamá recién empieza a conocerle otra vez al hijo, a la hija, ¿sí?, de saber que tiene otros comportamientos, otras actitudes, otros intereses, ¿sí? Empieza recién a ver en qué estado de situación emocional se encuentra, empiezan los cuidados excesivos, ¿sí? Se instalaron en nosotros unas relaciones paranoicas así de locos. Entramos en unas relaciones compulsivas, en unas relaciones paranoicas, ¿sí?, porque también es de desconfianza. La mamá empieza a preguntar, y bueno, ¿y con quién hablas pues todas las noches? Es con mis amigos, ¿pero con quién? ¿Sí? Y empiezan las indagaciones, porque ese es el efecto. Eso en el mejor de los casos. Ya, cuando puedes y tienes, digamos, una especie de relación vincular con los papás que está mediada por las argumentaciones o por los diálogos mínimos, ¿no? En otros casos, obviamente, se incrementó el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los hijos es una cuestión brutal de la que nadie habla, ¿sí? Y obviamente esto nos atraviesa a un sinnúmero de familias. El contexto provocó unas conductas tan violentas al interior de las familias que fue, digamos, la máxima expresión han sido los feminicidios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que ir matizando en otro momento por qué se dan justamente en condiciones de encierro este tipo de situaciones. Es el segundo elemento que mencioné, es la transformación del tiempo y el espacio y las relaciones, ¿sí? Entramos al marco de las relaciones como representación. Si antes ya lo vivíamos así, porque nuestras relaciones son de relaciones de temporalidades cortas, ¿sí?, ahora con el encierro fue mucho peor todavía, ¿sí? Después se comprueba, ¿sí?, que un alto índice de adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí?, subió enormemente la cuestión de situaciones de depresión. Ese fue uno de los factores. Otro de los factores debido justamente a los despidos intempestivos en las instituciones públicas y privadas, y también del comercio informal, ¿no es cierto?, los autónomos que mencionabas al inicio, comienzan justamente a proliferar los índices de depresión, de angustia, porque en las familias no tienen los recursos para poder subsistir. Por un lado tienes ese factor y por el otro lado tienes la parte más formal académica, en este caso de los estudiantes. Yo recuerdo cuando se daba clases a los chicos de nivelación, pues estaban recibiendo clases en el trabajo. Y claro, por eso se hablaba con la crisis y con otros compañeros, compañeras que previamente conversamos y decían, claro, los índices, ¿no es cierto?, de enseñanza-aprendizaje, de aprender el conocimiento en esta época fue devastador en todos los niveles. Hubo un índice, ¿no es cierto?, de retirarse de las carreras, justamente porque no podían mantener la situación de desempleo. Y por el otro era la misma pandemia que te obligaba a atender a tu familia. En el caso de varios estudiantes, pues se contagiaron los padres que iban a trabajar, lastimosamente, y cuando al inicio no habían vacunas, pues era súper complicado. El tercer elemento que se desprende cuando se transforma la relación
del espacio y el tiempo como relaciones, están los factores desencadenantes para situaciones depresivas que acababa de mencionar hace un momento. Y es el tema de la materialidad, es decir, el tema del trabajo, ¿sí?, que es el desencadenante para que ya se produzca realmente el síntoma depresivo, ¿sí? Porque de alguna manera, sea como sea, la familia empieza a contenerte, ¿sí? Estás ahí, compartes, es decir, hay una suerte de apuntalamiento, nosotros llamamos. Es decir, cuando una pared se va a caer, lo que hacen es poner puntales, ¿no es cierto? Entonces eso hacemos la familia. La familia siempre, todo el tiempo, estamos conteniendo o apuntalando la vida de los hijos, en el caso de los padres. Pero para sostener esa relación es necesario una situación material, y ese es el trabajo, ¿sí?, que es la que provee la cuestión de los recursos para que nosotros podamos construir nuestras otras relaciones. Es decir, nos guste o no, el trabajo es el que nos permite a nosotros construir las otras relaciones. Sin embargo, aquí hay que entender que la pandemia no es la que produce la crisis. Entonces, la gente dice, no, pues, como va a poner una metáfora, es el bicho el que nos causó el desempleo. No, ¿sí? La crisis económica es causada porque en nuestro país retornamos al orden del régimen neoliberal, y tiene nombre y apellido. Empezó con el señor Lenín Moreno, ¿sí? Y obviamente ahora con el Guillermo Lasso continúa el proyecto de reinstalación del neoliberalismo. Sí, eso es bien clave. ¿Quién provocó el déficit fiscal? Fueron las decisiones económicas que toma Lenín Moreno, ¿sí?, con el señor Martínez, y nos provoca un hueco fiscal terrible que afectó educación y salud, que son las dos grandes instituciones que debieron haberse fortalecido en la época de la pandemia. Y fueron los dos sistemas de servicio público los más golpeados, pues, porque quitaron todos los recursos. Se atreven a pagar la deuda externa, pagan la deuda externa por adelantado para favorecer, ¿sí?, a los tenedores de deuda. ¿Y quiénes son los tenedores de deuda? Los bancos, son las grandes empresas. ¿Cómo así a las empresas petroleras les condonan las deudas tributarias, ¿sí?, y a nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos, ¿sí?, no nos perdonan un solo centavo? ¿Por qué digo esto? Porque ellos son los que causan la crisis económica. Y después promueven una ley, la Ley de Apoyo Humanitario, que este eufemismo, ¿no es cierto?, que lo que hace es finalmente establecer unas condiciones legales, administrativo-legales, que favorecían a las empresas para que despidan a sus trabajadores sin indemnizarles. Claro. Y pues varias empresas públicas y privadas cerraron, y con la garantía de no tener que indemnizar 10, 20, 30 años, etc. Entonces, ¿quién sostiene la economía? La economía cotidiana son las pequeñas industrias, las pequeñas empresas, son el grueso donde la gente tiene empleo. Y fueron las más golpeadas por las decisiones que favorecieron a las grandes cadenas, por ejemplo, agroindustriales, porque a los pequeños productores no les permitieron crear los corredores sanitarios, que esa era la lógica económico-sanitaria para que la gente pueda tener acceso a alimento a bajo costo y de buena calidad. Sí, eso es una cuestión por lógica, pues, pero no lo hicieron. Entonces colapsó la economía agrícola, colapsó la economía del ambulantaje, porque los vendedores ambulantes viven de nosotros, porque nosotros somos los que consumimos lo que ellos venden. Entonces los municipios también se arrogan ese poder punitivo y persiguen a la gente, como que la gente, porque vendía ahí está, ¿no es cierto? Sí, claro, ahí está la cuestión de la mata, ¿no es cierto? Como decir, la fuente del contagio. Entonces hay que eliminar. Entonces esa es una mirada punitivo-policial, pues. ¿Ves de alguna manera el discurso que se fue levantando? Y ahí ingreso al tema de comunicación. ¿Cuál fue justamente el discurso, el relato que se iba construyendo a partir de los medios de comunicación tradicional, que de alguna manera eran o funcaban como la caja de resonancia del discurso del Estado? Es que al poder gubernamental neoliberal siempre tiene buena suerte, ¿sí?
Cuando se instala, ¿sí? Siempre nos ocurre algún tipo de tragedia que le permite tomar las decisiones que le benefician a quienes les interesa el régimen neoliberal, a la banca y a las burguesías empresariales. Entonces tienes que colocar un régimen punitivo, policial muy fuerte, represivo, crearte la sensación de que ya no solamente es la pandemia, sino ahora el tema del narcotráfico, la delincuencia, entonces apenas sacas la cabeza te roban la oreja. Y ahí nuevamente entramos al estado del miedo, ¿no es cierto? Porque el miedo de alguna manera te paraliza. Ya no es el miedo, ahora es el terror, ¿sí? Es el terror. Una de las cosas importantes de las estrategias que se visualizaron a través de estudios de muchos de los pensadores contemporáneos es cómo el régimen neoliberal, su poder gubernamental construye, ¿sí?, unas formas de sentir, ¿sí?, la vida cotidiana para que tengamos unos niveles de estrés tan brutales que finalmente aceptas todo lo que ellos te dicen. Entonces, a ver, vamos a vender el Banco del Pacífico porque con eso vamos a resolver la desnutrición. La gente dice así, hay que vender el Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso, ¿sí?, no está dentro de su ámbito de su vida cotidiana, lo que está viviendo, porque la gente está preocupada en sobrevivir, pues. Marzo, abril 2020, ¿no es cierto? Hay todo un escenario de incertidumbre a nivel de trabajo, que ya lo mencionaste, a nivel de salud, que fue catastrófico en mayor medida. El escenario en Guayaquil era caótico, era de una serie de Netflix, ¿no es cierto? Y ahora viene otro tema, el tema de la educación superior, en donde nuevamente, como tú ya mencionabas, hay un nuevo recorte presupuestario, al igual que el tema de la salud. Está en la Constitución del Ecuador y en documentos internacionales que cuando hay crisis, cualquiera que ésta sea, los rubros que no puedes tocar como Estado es la salud y la educación y los servicios de bienestar ciudadano. No puedes tocar. Cuéntanos en esa medida, desde tu entender, ¿cómo se va generando esto de organización digital, cibernética, estas nuevas formas? ¿Y cómo va apareciendo en la coyuntura espacios, ¿no es cierto?, como el Frente en Defensa de la Educación Pública? Esto, de alguna forma, lo que hace es incrementar los niveles de angustia, ¿sí?, y altera todo tipo de relación. Pero por sobre todo, sí, una de las estrategias que utiliza siempre el neoliberalismo es generar, ¿no es cierto?, estos niveles de angustia para luego anclarla en un enemigo. ¿Cuáles fueron los efectos antes de entrar al tema de la organización? El primero es la cuestión del nivel de mortalidad, ¿sí? En los primeros meses de pandemia, hasta el séptimo y octavo mes, se presumía realmente que los muertos por pandemia eran 60,000, no como estaban ellos dosificando la cuestión de la información de los datos estadísticos porque son subregistrados. Esa fue una de las estrategias para mostrar que no había, digamos, el nivel realmente de catástrofe, ¿sí?, natural que nosotros estábamos viviendo, ¿sí? Y obviamente eso tiene una explicación. Le restaste presupuesto a la salud, despediste médicos, ¿sí?, cortaste todo tipo de negociación con las farmacéuticas que proveían al Estado de medicamentos y entramos en un estado de absoluto abandono, ¿sí?, mientras tanto ellos seguían garantizando la producción de capital, ¿sí? En la pandemia es la época donde mayor flujo de capital salió al extranjero, ¿sí?, a estos grandes offshore, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, son las conexiones que tienen las grandes burguesías nacionales y transnacionales.
Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿sí?, un elemento vital, y es que nos dejaron a nosotros en un duelo profundo, ¿sí?, que de alguna manera lo que hizo es, yo voy a hablarlo metafóricamente, nos dejaron con un hoyo profundo en el inconsciente colectivo, porque nadie habla de los muertos. Son miles de muertos. Los muertos no solamente fueron los de octubre del 2019, los primeros muertos, ¿sí?, los primeros mutilados. Los segundos muertos son los muertos de la pandemia, ¿sí? Y los terceros muertos siguen, ¿sí?, ya en la cuestión de retornar al estado policial punitivo del neoliberalismo, porque nos siguen matando, ¿sí? La cuestión del estado de excepción que los manes proponen, ¿cómo el estado de excepción, hazte la pregunta, ¿sí?, es una estrategia sanitaria para evitar el contagio? No tiene una lógica sanitaria, pues, es una lógica punitiva para evitar que la gente empiece un proceso de organización frente al deterioro de la vida y frente a un proceso de duelo que estábamos viviendo, pues. Hay algo muy curioso, Jaime. Las anteriores entrevistas que hacía a los compañeros y compañeras, docentes, estudiantes, trabajadores, justo cuando yo les hacía la pregunta, ¿cómo viviste ese contexto de pandemia, ese periodo de pandemia tan álgido de tanto índice de mortalidad? Me hablaban de la parte laboral, me hablaban de la parte profesional, me hablaban de la parte académica, pero cómo afectó interiormente a cada una de las personas no me hablaba. Y claro, una de las investigadoras que trabaja en el tema de la memoria dice que el cerebro humano lo que hace cuando ha sido parte de un proceso traumático, lo que hace es obviar o olvidar. Y en un momento dijeron a algunos compañeros y compañeras, es que todavía no terminamos de digerir. Aún es porque no está tratado, porque no, exactamente, porque no lo has hablado, no lo has masticado. Y además porque tú acabas de decir, seguimos muriendo. Entonces, claro, seguimos en ese estado de aletargamiento, ¿no es cierto?, de duelo, como tú bien lo dices, y no terminamos de hacer un proceso de poder masticarlo y poder dejar. O sea, poder hablarlo y dejarlo. No pasa eso. Claro, es que nosotros estamos todavía en el duelo, pues. Y estamos en la etapa de negación. O sea, ni siquiera estamos en la etapa de desplazamiento, es el de negación. Nadie habla sobre eso. Es decir, si le pongámosle números, ¿sí?, son 70.000 muertos que van a quedar en impunidad. Porque los gobiernos de Lenín Moreno y de Lasso son los responsables. Porque ellos, ¿sí?, fueron los que quitaron los recursos que necesitaba el sistema de salud para poder atender a las personas que enfermaron. Entonces a ellos no les interesa hablar sobre los muertos, a ellos no les interesa hablar sobre esta situación subjetiva, ¿sí?, es un proceso de desubjetivación, llamamos nosotros, cuando nos llega la catástrofe, ¿sí?, estamos en la cuestión del efecto traumático, el trauma, ¿sí?, de la pandemia provocada por el Estado neoliberal. Pongamos que es irremediable el tema de la muerte al inicio de la pandemia porque era un virus en el que nosotros no conocíamos, ¿sí?, científicamente hablando. ¿Por qué el número de muertos en Cuba, ¿sí?, es tan pequeño en relación a los países que vivimos las grandes libertades económicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Somos los países democráticos donde es el grueso de los muertos es horroroso. Entonces ellos te construyen la idea, ¿no es cierto?, de que es la forma natural que se produce, ¿sí?, la cuestión del desempleo, la muerte, producto de la cuestión del COVID. Cuando hay que tamizar, ¿sí?,
son las decisiones gubernamentales las que provocaron eso. Y en el tema de la educación, ¿sí? Miles de jóvenes, cientos de miles de niños dejaron la escuela. Porque al gobierno del señor Lenín Moreno se le ocurrió cerrar los infocentros, pues. Cuando se supone que el derecho en la cuestión de la pandemia es que el Estado debía proveerles de conectividad a toda la gente, pues. Y entonces, ¿qué hace este señor? Este señor le colapsa a CNT, pues, para favorecer los intereses empresariales y corporativos de Movistar, y claro, porque eso hay que ser claros, son las dos grandes operadoras que tienen, ¿no es cierto?, unas ganancias que ustedes ni siquiera tienen idea, y no quieren pagar impuestos. Entonces, guaguas, primero no podían conectarse con sus amigos para poder conversar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los jóvenes, por ejemplo? Salir, ¿sí? Y que eran reprimidos. Y muchos de ellos se murieron, pues porque no había cómo atenderles, morían en la calle. O sea, es una cuestión del ejercicio de la crueldad, ¿sí? En un acto de cinismo propio del neoliberalismo, porque una de las características del régimen neoliberal es el cinismo, ¿sí? La mentira patológica. Entonces, eso repetido, ¿no es cierto?, por todas las empresas privadas de comunicación todo el tiempo, ¿sí? Decir que ya hemos reactivado la economía, entramos a los dos grandes momentos de estallido social y dicen hay pérdidas en el Estado. Sí, perdón, pérdidas en los distintos sectores económicos. Cuando me dicen eso a mí, yo con eso les demuestro que son los trabajadores los que producen la riqueza, no son los ricos, que tienen infraestructura, pero son los trabajadores los que producen la riqueza. Y si tenemos pérdidas es porque despidieron a los trabajadores, pues. Entonces, si nosotros tenemos pérdida, perdemos nosotros, hemos perdido nuestros familiares. Mi papá falleció producto de la cuestión de la precarización del sistema de salud. O sea, al menos los 15 días cuando fallece, el trato, ¿sí?, que recibió en el hospital del seguro fue horroroso. Es decir, un deterioro, ¿sí?, tal cual, ¿no es cierto?, el Estado neoliberal deteriora lo público, al interior de lo público se deterioran las relaciones, porque ellos encuentran unos mecanismos para anclarse a la empresa privada, ¿sí? Y a nosotros nos mandaban a hacer los exámenes para mi viejo, ¿sí?, en un hospital privado. En las prestadoras de servicio. ¿Sí? Y ahí tenían los baños unas órdenes ahí, mínimo 200, 300, 400, de exámenes que eran innecesarios. Ya cuando uno le pregunta realmente al médico, dice, no, pues que esto es innecesario. Pero entonces, ¿por qué me mandaron a hacer? ¿Por qué me hicieron gastar $300? Con eso podríamos comprar alguna otra cosa. En el mejor de los casos que medio teníamos nosotros, porque ¿sí?, de alguna forma nosotros los docentes no fuimos tan afectados, ¿no es cierto? Aquellos que tenemos nombramiento no fuimos tan afectados, pero ahora ya lo quieren hacer, ¿sí? Ahora imagínate el resto de gente. Murieron amigos, familiares, todos los días recibíamos, ¿no?, aquí en nuestra universidad. Todos los días había en redes sociales un nuevo nota de pesar. Nos mandaban, era una cosa así. Agobiante. Claro, porque ahí está la muerte, pues. Y sus muertes tienen unos responsables, y esos responsables están en el Estado, ¿sí?, en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿sí? Eso hay que ser bien claros. Nadie quiere decir eso. Ya. Estamos en el duelo. La gente no quiere hablar sobre eso. La depresión, vivimos una depresión colectiva. A diferencia de la depresión individual, ¿no es cierto?, que está caracterizada por la tristeza, está caracterizada por la pérdida del proyecto de vida,
y de lo que nosotros llamaríamos ya el pesar absoluto, ¿no es cierto?, la cuestión del remordimiento absoluto, y ya la única salida para este sufrimiento es la muerte, ¿sí? Ese es el corolario, el suicidio de la depresión individual. Pero colectivamente, la depresión se la vive con grados de hostilidad. ¿Sí? Es decir, todo este embate de violencia que aparece después de que ¿sí? el señor presidente de la República se saca la mascarilla y dice un acto simbólico porque ya le vencimos a la pandemia en un acto totalmente irresponsable, ¿sí? Sale la gente y empieza a expresar su depresión en términos colectivos, ¿sí? En términos de hostilidad, en forma de hostilidad. Y no es que porque Guayaquil esté cargado de violencia, ahí la hostilidad y la depresión colectiva la viven ya creo que unas 3 décadas, porque ese es el modelo ¿sí? de ciudad que se plantearon ahí, de exclusión absoluta, ¿sí? Ha generado una población totalmente hostil. Era muy gracioso de lo que mencionabas de las cifras, porque las mismas cifras de la institución pública te arrojaban la contradicción. Cuando tú ibas a las cifras hay estadísticas pues de mortalidad, no el Ministerio de Salud porque esas estaban maquilladas, sino del registro civil, el número de defunción por cada mes y por cada semestre y por cada año. Desde el mes de abril, mayo, junio, julio, la estadística irrumpe justamente la línea normal de los últimos 4 años. Entonces, claro, ahí ves que de lo que te están diciendo es 4 veces más aproximadamente. Eso por tomar una cifra de la gente que pues finalmente fue inscrita dentro de la estadística formal, porque había otra que finalmente le cogían, ingresaban y los familiares no sabían qué pasó con el cuerpo. Había un montón de gente que perdió a los familiares, o sea, simbólica y físicamente, porque les habían más o menos puestos en urnas comunes, pues. Esa es la hostilidad. La hostilidad no es solamente golpearnos entre nosotros, pero nuestra vida cotidiana es hostil. ¿Sí? El neoliberalismo, ¿sí? Utiliza como estrategia generar niveles de hostilidad en la población. Es una característica del neoliberalismo, porque es a partir de ahí donde puede legitimar todo orden punitivo y de represión, ¿sí? Que ahora están buscando, ¿sí? Instalar ya un orden mucho más fuerte, represivo, ¿no es cierto?, con la consulta popular, ¿sí? Y ahora, entonces, ¿cómo eso se relaciona con la educación? El mayor acto hostil es vomitar a los niños y a los adolescentes del sistema educativo porque no tienen conectividad. Y el Estado, un Estado que no le interesa la vida humana, sino le interesa el capital y la vida sí de sus familias, ¿sí? Porque hay que ser bien claros, ellos cuidaron a sus familias y por eso las familias de los ricos fueron las primeras que se vacunaron. Entonces ahí hay una cuestión de resentires. Si nosotros hagamos ¿cuántos resentimientos tenemos en este periodo por la gente que hemos perdido? Es enorme, ¿sí? Y de eso hay que hablar, y hay que hablarlo con todos, porque lo contrario no nos vamos a sanar, ¿sí? Y vamos a tener unas generaciones que ya las tenemos con unos niveles de violencia impresionante. O sea, ver cómo se golpean los jóvenes, cómo se tratan los jóvenes, cómo son sus relaciones de pareja, un nivel de hostilidad es impresionante. Anclamos entonces el tema de la educación, la salud y el trabajo. Perdemos el trabajo, pierde el trabajo la mamá, el papá, y empieza todo el proceso de precarización del trabajo, ¿sí? Que eso es lo más brutal. Con el tema de... La gente ahora le contrata ya no por 8 horas, son 10 horas, 12 horas diarias y les pagan $200, $250 máximo de salario.
¿sí? Agradezca que tiene trabajo, dice. ¿Sí? Es decir, se reinstala una actitud, ¿sí? Una actitud, no sé, siniestra por parte de quienes generan empleo, ¿sí? Utilizando un lenguaje supuestamente de caridad cristiana, ¿sí? Para beneficiarse, ¿sí? En el ámbito de la plusvalía, es decir, de la ganancia y la fuerza de trabajo de los trabajadores ahora. Es impresionante. Les hacen trabajar hasta los 7 días a la semana, 10, 12 horas diarias, y les pagan miserables $200. De eso a no tener nada, ese era el argumento. De eso a no tener trabajo, pues esa es la mejor opción. ¿Qué es lo que están haciendo? Homologuemos la pobreza, una cosa así. Ese es el tema. Entonces tú tienes unos estudiantes que tienen que dejar de estudiar o simplemente llevar la cuestión de la universidad al trabajo, estar ahí conectado para hacer presencias como representación, ¿sí? Porque el jefe le va a insultar porque dice, ¿usted cómo asiste en clase? Y tenemos ahí una precarización de la educación producto de decisiones gubernamentales que a toda costa quieren, de alguna manera, ¿sí? También desacreditar a los profesionales de la universidad pública para garantizar y legitimar, ¿sí? Unos salarios paupérrimos. Claro, había el pedido, recuerdo yo, justo en 2019-2020, de parte de uno de los rectores de la universidad privada, para poder homologar los sueldos de docentes de la pública y la privada. ¿Por qué? Porque cuando había concurso de mérito y oposición en la pública, todos los docentes de la privada venían acá. Gracias. Claro, y era por eso, este man decía, yo estoy haciendo las gestiones para tener docentes, Lara, y cada vez que hay concurso de mérito y oposición se me van. La educación pública tiene una razón de ser, ¿sí? Las otras universidades, las universidades privadas son empresas privadas, y ahí la diferencia. A unos les interesa, ¿sí? La profesionalización, porque hay un proyecto relacionado con el tema del país, y a los otros les interesan porque es un proyecto del mercado, y su interés es acumulación de capital, no les interesa la academia. Alguien le llamó el capital cognitivo, ¿no es cierto? Es decir, cómo la academia produce en las universidades, empresas privadas, conocimiento, y ese conocimiento pues genera capital. Ese es el interés de ellos, ¿sí? El interés de la universidad pública supondría que está anclada a un proyecto de país, pero el neoliberalismo no tiene proyecto de país, ¿sí? El neoliberalismo tiene un proyecto relacionado con la cuestión de la sociedad de consumo ligada a la acumulación de capital, por lo tanto ligada estrictamente al interés privado. Es decir, cómo se genera un Estado o un país que beneficie a la empresa privada. Esa es la idea del neoliberalismo. Al neoliberalismo no le interesa, ¿sí?, la vida de los seres humanos y prefiere administrar a los pobres a través de proyectos de beneficencia. Entonces va a fortalecer a las iglesias, nuevamente van a venir las organizaciones no gubernamentales para que medio controle las organizaciones de pobres, que es lo que hicieron en la década de los años 80 y 90. Y obviamente no le interesa a las universidades, no le interesa a la universidad pública, ¿sí? Le interesa a la universidad pública cuando se ancla a la empresa privada. Entonces ya tenemos aquí en nuestra universidad aulas, ¿sí?, con los nombres de las empresas privadas. Ya no es el lugar, ¿sí?, en el que la gente se fortalece profesionalmente y en la cuestión del tejido social, porque ese no es el interés del Estado neoliberal. Y acá, internamente, hay gente que está en el proyecto neoliberal. ¿Sí? Entonces hay una lucha interna. Y hay gente que aspira a que en nuestra universidad, pues, yo no digo que esté mal, ojo, aspira a tener, no sé,
una agencia del Banco del Pichincha, aquí cerca, ¿no? Aspira a tener menestras del negro aquí dentro de la universidad, o un KFC. Nosotros aspiramos a otro tipo de universidad, una universidad más anclada a los intereses de un proyecto de Estado, un proyecto de país, un proyecto de sociedad. Y estamos ahí en una cuestión de una pugna. La cuestión es preguntarles a los estudiantes en cuál de esos proyectos quiere anclarse. Justo el otro día que hablábamos para este proyecto con el Hernán, hacía una crítica muy frontal al tema de algunos colegas docentes, ¿no es cierto?, que tienen una visión de la educación, del conocimiento dar, y eso sería no necesariamente un conocimiento que esté enlazado o que haya construido un puente entre los proyectos o entre los problemas sociales de la sociedad, ¿no es cierto? Porque cuando tú dices el proyecto, ¿no es cierto?, o la razón de ser de la universidad pública es justamente anclarse al proyecto país, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ver, analizar los problemas sociales y darles soluciones. Si nosotros hacemos un evento con organizaciones como la CONAIE, los partidos de izquierda, ¿sí?, aquí en la FACSO, voy a poner como ejemplo la FACSO, ¿sí?, tendremos ahí un montón de gente que nos estuviera criticando, ¿sí? Pero si armamos un proyecto, ¿no es cierto?, de un seminario con Coca-Cola, si las grandes empresas, los que nos cuestionan, entonces estuviesen aplaudiendo. Entonces son las contradicciones. ¿Por qué? Porque la universidad, su razón de ser finalmente es ese lugar donde se debate, ¿sí? Pero hay unas pragmáticas que no nos permiten hacer eso. Porque finalmente se llena de pasiones, no de argumentos. Ahora imagínate, ¿sí?, 3 generaciones, 3 semestres creo que estuvieron, o 4 semestres, estuvieron encerrados, ¿no es cierto?, en clase. Sin conocernos, o sea, yo al menos conocía las letras. Eso era como un tema espiritista, no sabes si están o no están. Sí, entonces uno decía, por favor, abran las cámaras para medio conocer quiénes son. Y la mayoría decía que tiene problemas con la cámara. ¿Cómo dialogamos con ellos para hablar que la teoría social, es una forma de pensar la vida? O sea, no es una forma de desacreditar al otro, es una forma de reflexionar la vida, ¿sí? Y en un momento crucial y específico como la cuestión del encierro, la pandemia, donde estábamos nosotros viviendo unas situaciones y unas circunstancias así totalmente dolorosas, pero también vivimos cosas muy bonitas, porque hay que también darle ese valor. Es decir, este reaprendizaje de las relaciones con los hijos, entre hermanos, ¿sí?, le dio un valor al tejido social, porque es el reencuentro, ¿sí?, con alguien que supuestamente ya vivías 15 años, pero recién empieza a conocer. Se fueron consolidando, ¿sí?, tejidos sociales también, que cuando ya se encontraron en la presencialidad era la primera vez que se encontraban. Y yo veo unas cuestiones de unos grupos bien interesantes, bien plenos. También hubo gente que comenzó a tener, digamos, un cuestionamiento frente a lo que vive. Cuando hubo la oportunidad, empezaron a ser parte, digamos, de organizaciones. Veo que como muchos profesionales se organizaron para dar apoyo a la gente. En la universidad se hicieron redes de apoyo bien interesantes. No funcionaban como uno quería, pero ya. O sea, y por voluntad propia. En la sociedad civil, como nosotros llamamos, también ocurrió lo mismo. O sea, no es todo catastrófico, ¿sí?, pero lo otro pesa. Y pesa porque si nosotros no procesamos, no reflexionamos, no podemos superar, digamos, estas situaciones. Y no podemos repensar el tema de la educación pública. Entonces yo oigo ahí un montón de discursos sobre la educación pública, pero ya cuando tienes que definirte realmente, ¿sí?, terminas más bien apoyando la lógica, ¿sí?, de la educación pública ligada al mercado, que no es que esté mal,
Entonces la idea es que esos profesionales que van al mercado tengan una actitud crítica frente a la condición del espacio social, del trabajo que van ellos a realizar. Es decir, mínimamente que vayan con un proyecto ético, ¿sí?, que sirva para defender la vida, pues. Que estén pensando la sociedad comunicacionalmente en la perspectiva de la vida, como planteaba justamente Habermas, ¿no es cierto? Repensar el mundo de la vida desde la comunicación. Eso no significa que uno va a renegar sobre la empresa privada, no, al contrario, uno va a llegar y a apostar para que esa empresa privada empiece a pensar sobre la vida. A veces la gente piensa que uno lo que está formando son activistas políticos, ¿sí?, sin características de profesionales. Entonces, cuando llegan a ejercer la profesión, son más bien activistas de algún partido político. Es una idea bien arcaica de la universidad, pues. Yo miro nuestras actitudes. Nosotros hemos ido a trabajar en las empresas privadas, trabajamos en las instituciones públicas, trabajamos en las instituciones privadas, pero tenemos una actitud crítica frente a lo que hacemos. Pero frente a esto, ¿no es cierto?, hay que ubicarnos contextualmente y desde el ámbito en el que yo me muevo. Es decir, pensar la subjetividad implica repensar todo este contexto en función de un nuevo proyecto de vida. Nos tiene que permitir a nosotros repensar qué tipo de sociedad realmente nosotros queremos. Nuevamente, porque son otras generaciones. Si no hacemos eso, no estamos contribuyendo en nada, en términos académicos. Ahora, ¿cómo entender, regreso a 2020, cómo entender el tema de si había un miedo al contagio, pero había una mayor ira respecto a la vida indigna que se estaba viviendo, y ahí comienza a aparecer nuevamente la organización desde otras formas de organización para poder activar, ¿no es cierto?, un discurso que contrapone a la verdad que se estaba posicionando o que estaba planteando el gobierno o las empresas de comunicación. Y en un momento determinado era imperiosa la necesidad de salir a las calles. Es que es necesario. O sea, a ver, si nosotros no expresamos el descontento, ¿sí?, el poder siempre se nos viene encima. Y ahí pues nosotros colocamos los límites entre el poder y la cuestión del poder que tenemos nosotros como ciudadanos. Un primer elemento. Segundo elemento es que es un problema ético. Y nosotros debemos promover desde la academia la ética del cuidado de sí. ¿Sí? Ya en términos conceptuales y filosóficos. Que significa, ¿sí?, lo que en el mundo andino creo que le llaman el Aini, que es el yo te cuido, tú me cuidas. ¿Por qué? Entonces uno entra a clase, ¿no es cierto?, y dice, por favor, póngase las mascarillas, porque yo tengo problemas de, no puedo, no me van a entender. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de cuidar. Entonces sales y se sacan la mascarilla. ¿Sí? Entras a una cuestión pública y le encuentras a la señora, a la señorita o al señor sin mascarilla, póngase la mascarilla. ¿Cómo así? ¿Sí? A ver, póngame usted. O sea, seguimos viendo la cuestión de la hostilidad. Entonces ahí no hay una ética del cuidado, porque nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a la cuestión de la sociedad punitiva. Aquí, en el neoliberalismo, con todas las prácticas del poder gubernamental, más bien te generaron una cuestión totalmente, ¿sí?, individualista, ¿sí?, sobrevalorando la cuestión de tus capacidades y tus poderes como humano para resistir a la enfermedad, que no es sino esta actitud narcisista patológica de que tu moral está por sobre la moral de los otros. Y tiene que revertirse. Es decir, el mundo de la vida tiene que estar atravesado por una ética del cuidado. Eso no entiende la burguesía. Si vos le cuidas al trabajador, le tratas dignamente, siempre va a tener capital. Estos piensan al revés. Hay que exprimirlas. Claro, porque además hay un ejército de profesionales
capacitados con mano de obra barata, porque el mercado me da las condiciones legales para yo no pagar lo que tengo que pagar. Entonces, esta es una salida a todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto? La hostilidad disminuye con una ética del cuidado. Es decir, la ética del cuidado es preocuparse por los otros, pues. Porque mire, el nivel de delincuencia que nosotros tenemos ahora es particularmente de adolescentes jóvenes. Es porque no les hemos cuidado. Es porque al Estado neoliberal no le interesa el cuidado de la gente, pero nosotros tenemos que promover eso. La educación pública debe empezar a pensar una ética del cuidado. Cuando yo digo educación superior pública, ¿a ti qué se te viene a la mente? Yo creo que el tema de educación pública tiene dos elementos que son sustanciales, ¿no? El uno, que es la producción de conocimiento, investigación, y el segundo es la profesionalización. Si nosotros estamos hablando de que hay que repensar el mundo de la vida y que debe haber una cuestión y una ética del cuidado, quiere decir que sea una universidad pública que promueve esa ética en función de un proyecto de sociedad que nosotros queremos, donde incluso se resignifica el capital. Ya, por último, ese es el punto de quiebre, siempre, ¿sí? Las personas tienen que estar al servicio del capital o las personas tienen que estar al servicio de las personas. Ese es el debate. No es la pedagogía, es un problema político, ¿sí? Es un problema epistemológico. Toda la cuestión, ¿no es cierto?, de la universidad pública como sujeto, ¿sí?, como institución, le podemos llamar de todas las formas, al servicio de quién quiere estar. ¿Y en el tema profesionalizante? ¿Los comunicadores a quiénes van a servir? Es la pregunta. ¿Cuál es la tarea del comunicador? Aquí no es el rol, ¿sí? Y la tarea de la comunicación es pensar la sociedad comunicacionalmente en función de esto que estoy diciendo, para mí. Por un lado, pues desde la academia, algunos docentes te plantean y te dicen la comunicación es objetiva, ¿no es cierto? Y por otro lado, te dicen la comunicación es un servicio social. Ahí está justamente la pugna en la que los estudiantes se encuentran cuando ya van al ámbito laboral. Ya, lo que pasa es que no hay objetividad sin subjetividad, ¿sí? No puedes construir afectos sin materialidad. Es el problema de las redes sociales, porque la corporalidad no se materializa. O sea, apagas la cámara o el teléfono y desaparece del imaginario el otro. Entonces ahí viene, ¿no? El tema de la subjetividad está anclada a la objetividad, porque es en esa relación donde nosotros establecemos los comportamientos. No es un servicio social, porque la comunicación es un hecho humano. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es una pragmática de la comunicación, en función de qué es lo que queremos pensar colectivamente. El debate que hay entre los mismos docentes, ¿no es cierto?, de la universidad pública, cómo le ven a la comunicación y que de alguna manera eso sí implica en el desarrollo, en la formación de los estudiantes. Con Hernán, con Cristina, con otros compañeros hablábamos y decíamos, claro, sí hay una deuda también desde los docentes, desde algunos claro. Compañeros, porque ha habido un proceso de malentendido o satanizado de la política. Sí, pero a ver, yo creo que son las opciones de vida, ¿sí? Y son nuestras trayectorias, ¿sí? Desde cuando nosotros nos apegamos a un relato o a una narración, a un proyecto de sociedad, está en función de cómo nosotros hemos cuestionado las frustraciones, las necesidades, los traumas, lo que sea. Es decir, el sufrimiento. Cómo nosotros entendemos el sufrimiento social, ¿sí? Y desde esa experiencia nosotros nos identificamos con un relato, con una narrativa en la que decimos, no, este es mi proyecto de vida como proyecto de sociedad. No le puedes pedir a los otros lo mismo. Yo creo que el tratar de buscar una relación con los otros docentes desde unas máximas, yo creo que es un error. Porque siempre va a ser palo con piedra, ¿sí?
es más bien buscar las confluencias de los mínimos. Y yo digo esto por experiencia. Estaba haciendo un trabajo en Pelileo, ¿sí? Y teníamos que reunirnos con las iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia católica y otras iglesias, ¿no? En un momento totalmente álgido de confrontación de las iglesias. Se miraban con desconfianza, era una nota así de locos. ¿Cómo desconfías del semejante? Pues, o sea, te vas contra los propios principios, pues, de tu relato religioso, ¿sí? Porque todas esas iglesias surgen en el cristianismo y el primordial elemento del cristianismo es el amar al prójimo, pues. Entonces, como es evangélico, entonces ya no le amo, le odio. Acá la teoría también se vuelve dogma, así es una cuestión escatológica. Y las verdades, además. Pues que la cuestión escatológica tiene que ver con la verdad, pues, ¿sí? Entonces, a ver, busquemos los mínimos, a ver, ¿cuál es el interés de las iglesias? Y todos estaban, finalmente, el interés del mínimo que les convocaba era el tema de la vida. Y ahí me pareció sumamente interesante, ¿no? Una cosa bien linda de una religiosa y de un pastor, ¿sí? Se juntaron, decía, el acto de perdón, una cosa así impresionante, ¿no? Y claro, el proyecto funcionó con ellos, porque entendieron que el tema no es, ¿sí?, el relato, sino el sentido de la vida. Entonces nosotros creo que debemos propender a mirar los mínimos, porque todos tienen que aportar, ¿sí? Ya cuando queremos desde las máximas o desde nuestras cuestiones personales, afectivas, pasionales, o sea, son complejas, porque terminamos odiándonos aquí entre nosotros. Cuando, acabo de decir, 3/4 de la vida pasamos en el trabajo. O sea, de aquí nos toca convivir 10, 15 años con los otros. ¿Cómo vas a crearte un escenario, un espacio donde no te permite vivir bien? Eso pasó con vuelvo a la primera reflexión, ¿no es cierto? Cómo se reorganizaron las familias, cómo comenzaron a mirarse, a juntarse nuevamente, ¿sí?, a través de una cuestión de una estrategia sanitaria que era irremediable. ¿Sí? Yo creo que las familias salieron en su mayoría fortalecidas, con las excepciones de las que hemos hablado. Frente a la cuestión de la entropía comunicacional que te provoca esta ruptura, ¿no es cierto?, estas imposibilidades de entendernos que provoca el neoliberalismo, nosotros hemos buscado otros elementos distintos. Y eso tenemos que hacer en la universidad. O sea, no nos gusta, ¿sí?, porque eso implica ceder. Y ceder es como que nosotros perdiéramos algo. No, no perdemos, ganamos mucho. Creo que la entrada de pretender que el otro piense como yo pienso o que aspire a una sociedad como yo aspiro, eso creo que es un error. Más bien hay que buscar los mínimos, y los mínimos nos ayudan muchísimo, ¿sí?, a empezar a construirnos una comunidad de disensos a una comunidad de consensos mínimos. En ese sentido, desde tu percepción, ¿cuál es la opinión actual del movimiento estudiantil, por ejemplo, con esos disensos y consensos? Ese es el problema. El problema de ellos es que ya sus intereses no son la política. Están en otra cosa. Su interés es la fiesta, que está bien. Es parte. De 50, vos dices fiesta o evento académico político. 49 te dicen fiesta. Y el otro, el único, así medio militante, bravísimo con todos. Sí, ellos tienen otras, son sus intereses, pero sobre esos intereses hay que ir construyendo un espacio para ir reflexionando sobre cómo eso también nos puede constituir en mejores seres humanos.
Claro, porque el aula, ¿qué es? ¿No es cierto? Es una cuestión más pragmática. Nadie habla de la vida. Todos hablan de la teoría como una teoría separada de la vida. No es posible. Pues. La teoría te atraviesa los afectos, los sentimientos, te hace mejor enamorado, mejor amante, mejor padre, mejor hijo. La teoría es eso. El problema es que acá te pones a la teoría como un abstracto, así, como que fuera una cosa así, no sé, así etérea, ¿no? Media metafísica, solo que unos 4 o 3 techados de virtud entiende. No, la teoría se hizo justamente como impulso para la vida. Y más bien, yo creo que la teoría, hay que darle un nuevo sentido vital al tema de la teoría, para que la gente se encante con la teoría. Es que no hay cosa más maravillosa que esa, pues. La teoría es una cosa lindísima, no es para fastidiarles la vida. Si es que la teoría no te sirve finalmente para poder entender tu realidad. No, la teoría te sirve para eso. El problema es que nosotros le ponemos acá y es como la cuestión del castigo a los estudiantes que están profesionalizándose porque lo que quieren es manejar bien la cámara. Sin teoría la cámara no sirve de nada. Pues. Son los lenguajes. Y si los lenguajes no entiendes, esa es la teoría. Exacto. Y la teoría tiene que encarnarse en nosotros. Pues es una cosa lindísima, es maravillosa. Pero no te hace un ser humano petulante, te hace un ser humano más sencillo, ¿sí? Te hace un ser humano mucho más consciente del mundo. Y la teoría sí te planta ahí frente al poder para reclamarle, ¿sí?, que él está atentando contra la vida. Sin teoría no es posible. ¡Vamos, compañeros, con fuerza! La educación del pueblo se defiende en las calles. ¡Salud y educación! ¡Adelante! ¡Adelante, universidad! ¡En el tiempo! ¡En el espacio!